Ok, empezó. Ya se está grabando. Ujú. A ver, Perfecto. buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la actividad correspondiente al mes de septiembre. Para quienes nos visitan por primera vez, esta actividad está dentro de la programación del Seminario de Escritoras Venezolanas, auspiciado por la Maestría en Literatura Latinoamericana del Caribe de San Cristóbal, de la Universidad de los Andes, la sede de San Cristóbal en la Universidad de los Andes, y también está auspiciado por la Fundación Cultural Bordes. Lamentablemente, Fania tiene un problema de electricidad en la sede de Bordes y en el caso de Camilo Mora tuvo que asistir a un sepelio y no nos puede acompañar hoy. Les comento que estamos improvisando un poco la administración de la reunión porque Fania no quedó como administradora por los problemas de electricidad, entonces yo voy a improvisar la presentación que suelo hacer de la entrevistada. Voy a intentar a ver si me permite compartir y si no, bueno, voy entonces solamente a oralizar. Voy a intentar. A ver si se ve. Mira, yo tenía una clase y ahora va a venir una amiga, me iré en la mitad de la clase, pero ¿tú me podrías cocinar unos sopos? María Luz, por favor apaga tu micrófono que estamos escuchando la conversación. Sí se ve la presentación. Vamos Sí, entonces a iniciar con la presentación de la actividad correspondiente para hoy. Les comento que esta actividad forma parte del seminario y hemos realizado con esta, sería la novena actividad. La actividad correspondiente a enero estuvo dedicada a Laura. Ay, es que no veo. Ahora sí. A Laura Antillano, la de febrero a Jani Oso, la de marzo a Carmen Vincenti, la de abril a las cuentistas venezolanas del siglo XXI, la de mayo a Millo Bestrini, la de junio a Milagro Socorro, la de julio a la novela Doña Inés contra el olvido de Ana Teresa Torres y la de septiembre a la poeta Rowena mm, Gil. Les comento que la actividad correspondiente para el mes de octubre va a estar dedicada a la novela Ifigenia de Teresa de la Parra porque cumple este año ay, qué 100 ladilla otra años vez. de su publicación. Así que vamos a estar muy No me felices molesta. leyendo fragmentos de la obra con los estudiantes de la maestría y teniendo a dos ponentes especialistas en la novela. En relación con Yolanda Panti, ella me escribió y se disculpó porque no podía acompañarnos, fue invitada a un evento en España y se encuentra allí, desde allí nos manda saludos y agradece que nos dediquemos a su obra poética. Voy a resumir su vida porque la verdad es que es una de las escritoras que tiene una larga trayectoria, entonces para que haya suficiente tiempo para las ponentes, he resumido lo que me ha parecido más relevante de su vida y de su obra. Cursó estudios de letras en la Universidad Católica Andrés Bello, fue cofundadora del grupo literario Tráfico en 1981 y de la editorial de poesía Pequeña Venecia en 1991. Ha sido invitada a encuentros de poesía y congresos de literatura en numerosos países. En 1989 recibió el Premio Fundarte de Poesía, fue becaria de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Guggenheim. En 2015 obtuvo en México el Premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval. En 2017 recibió el Premio Casa de América en España y en 2020 el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. A continuación voy a leer los títulos de sus poemarios. Publica en 1981 Casa o Lobo, Correo del Corazón en 1985, La Canción Fría en 1989, Poemas del Escritor en 1989, El Cielo de París en 1989, Los Bajos Sentimientos en 1993, La Quietud 1998, El Hueso Pélvico 2002, Poemas Huérfanos en 2002, Épica del Padre en 2002, País en 2007, 21 caballos en 2011, Bellas Ficciones en 2015, Lo que hace el tiempo 2017, El dragón protegido 2021,
y en 2022 1 año y unos meses. A continuación les presento portadas de sus libros para que veamos su larga productividad. Ya para iniciar el programa en concreto de esta actividad dedicada a Yolanda Pantin, les sugiero que para quienes no han visto nuestras actividades anteriores, se metan en el canal de YouTube de la Fundación Bordes y ahí van a encontrar los videos. También nos pueden seguir por una cuenta en Twitter, a través de la cual informamos a nuestros seguidores sobre estas actividades. Quienes deseen seguir regularmente las actividades me pueden contactar a través de mi correo electrónico y los incluyo en un grupo de WhatsApp, que no solamente van a recibir el afiche de cada actividad, sino que van a recibir la literatura crítica que se ha publicado sobre la obra y los PDFs de la obra que se puedan encontrar en acceso abierto en Internet. Es decir, que tratamos de promover no solo la obra de la escritora, sino la obra crítica que en torno a la escritora se ha realizado hasta ahora. Esta actividad va a estar moderada por el licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Literatura Latinoamericana, egresado de la Universidad Simón Bolívar, profesor agregado de Literatura Latinoamericana en la UPEL del Pedagógico de Caracas, doctor en Cultura de la UPEL, investigador adscrito al IBILLAT con una trayectoria de 15 años en estudios de género. Se trata del doctor Rafael Rondón Narváez, y él será el moderador de este coloquio en torno a la obra poética de Yolanda Panti. Rafael, ¿te encuentras conectado? Sí, aquí estoy. Estoy en el teléfono. No sé si me escuchan y me ven. Te escuchamos perfecto. Ok, muchas Entonces, gracias. te dejo a cargo ya de estas preciosas ponentes que van a explorar la obra de Yolanda Pantin contigo. Bueno, muchas gracias, Marisol. Quería comenzar agradeciendo siempre que me invites a estos encuentros, porque me siento afortunado realmente en participar en ellos como un espectador más de lo que se comenta y se dice sobre la poesía venezolana y sobre las escritoras venezolanas en general. Voy a ser breve, pero quería recordar cuando inicié en el pedagógico a trabajar literatura con profesores y profesoras de media o futuros profesores de media. Muchas de ellas desconocían cualquier escritora venezolana porque en los programas no la incluían, y en bachillerato era poco frecuente que se leyera algunas poetas venezolanas. Recuerdo que hace 20 y pico de años también Vanessa, que está hoy aquí con nosotros, que es mi colega, compañera en el pedagógico, también sentía esa inquietud, las lecturas de nuestras escritoras en los programas de bachillerato específicamente. No voy a hablar de otros ámbitos donde seguramente nuestras poetas nunca han dejado de ser conocidas y reconocidas. Pero creo que el panorama ha cambiado mucho en estos años, y entre otras cosas, actividades como esta logran que ganen otros nuevos lectores en estos ámbitos ahora digitales. Bueno, me honra entonces presentar a cada una de las ponentes de hoy. El orden que hemos decidido, yo no sé, yo no estoy viendo pantalla, yo estoy en el teléfono, iba a conectarme en mi laptop, pero al final falló y aquí estoy en el teléfono. El orden sería primero Kira Morales, la profesora y también colega, investigadora, Kira. Luego sería Vanessa Hidalgo y terminaríamos con Gina Saraceno. Ese es el orden en que cada una de ustedes va a intervenir. Como el programa normalmente es grabado y tenemos un tiempo mm, límite, vamos a tratar de ceñirnos a ese tiempo de 15 minutos más o menos para cada una de nuestras ponentes. La primera es Kira Morales y voy a mostrar brevemente, a mostrar, no, a leer un poco su trayectoria para aquellos que no la conocen aún. Kira es igual que yo, egresado en la Escuela de Letras de la UCAD, después hizo estudios de posgrado en España, eh,
en dos espacios en la Universidad de La Rioja, donde hizo estudios de didáctica de lengua y literatura y de filología hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Algunos años estuvo fuera del país, trabajando en Perú, y hoy está de nuevo aquí en Caracas, trabajando, laborando en la Universidad Monte Ávila y en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Kira escribió sobre Yolanda Pantin y la memoria como relato. Yo me imagino que Kira hoy tendrá una ponencia vinculada al tema, ¿no? Marisol fue escogiendo a lo largo de estos días algunos textos publicados en diferentes registros sobre Yolanda Pantin, y algunas de nuestras escritoras ya tienen un trabajo adelantado. Alguna va a continuar con esa línea, y otras, en el caso, ya después ya lo diré, hay un nuevo aporte a la obra completa y compleja de Yolanda Pantin. Así que sin más preámbulo, le doy la participación a Kira y que ella nos diga un poco de qué va a conversar esta tarde de este lado del país y de este lado del mundo. Bueno, gracias, Kira. ¿Está por ahí? Gracias, Rafael. Aquí, ¿me escucho? Sí, Sí, perfecto. sí, te escuchas perfecto. Vale. Bueno, ante todo, muchas gracias a Marisol que me contactó. En realidad, trabajé a Yolanda hace muchos años, pero este artículo creo que, es más, lo trabajé gracias a Gina. Cuando cursaba estudios de doctorado, ella era mi profesora. Pero es bueno, la oportunidad me parece maravillosa y es un artículo bastante extenso que se publicó en la revista Atenea en Chile. Y cuando me contactó Marisol dije, bueno, ¿qué tomo de eso, no? Porque tenía tiempo que no, sigo trabajando, no tanto memoria, sino infancia, y por lo tanto me hizo un guiño como unas cosas te llevan a la otra vez. Y este artículo completo se llama La memoria como relato y representación de la escisión de la infancia frente al universo adulto. Un acercamiento a la poesía de Yolanda Pantin, específicamente en Casa Lobo y la parte de Hornos de la épica del padre. Cuando me invita Marisol, me quedo pensando y digo, bueno, tengo entendido que su primer poemario, Casa Lobo, como suele pasar, no es el preferido de Yolanda, y va quedando como atrás. Eso me pareció interesante precisamente por eso, porque a veces quienes nos aproximamos a la obra no elegimos los favoritos de los autores, sino lo que nos dicen esas obras. Y este artículo en particular creo que pone en evidencia una línea que me parece muy interesante y que sigo a mis profesores que me formaron, incluidos ellos, mi amiga ahora, Gina, que es que el mismo texto poético te permite teorizar sobre una cantidad de asuntos maravillosos y complejísimos, ¿no? Entonces, por eso elegí leer en esta oportunidad la parte que tiene que ver únicamente con Casa Lobo. ¿Okay? El comienzo. La construcción de un relato de identidad personal y familiar mediante el cuestionamiento de la estabilidad del origen puede rastrearse en buena medida en el poemario Casa o Lobo, 1981, de Yolanda Pantin. Desde el primer poema, La Casa de Casa Lobo, la voz poética concibe la infancia no como edad dorada que se anhela y a la que no podemos volver, sino como imposibilidad que se acepta sin nostalgia, ya que existe el reconocimiento de restaurar el pasado a partir de los ojos del adulto. Es algo está consciente que es algo ilusorio restaurar ese pasado. Cito la voz poética: la infancia es una gracia que me fue desprendida. La memoria de la infancia se plantea como evidencia de la imposibilidad de precisar el origen.
está desunida del sujeto que la recrea, desligada del presente de la voz poética. Es el recuerdo más lejano y solo podemos referirnos a ella como observadores parciales, ajenos. Si bien es aquello que le permite a la voz poética construirse una identidad, en palabras de Yolanda, aquello que me viene, me devuelve persona con brío de reír, es una identidad erigida sobre la conciencia de que esa memoria de la infancia no es un espacio fundacional inmutable, sino, como plantea Manuel Cruz, cito, la construcción de eso que somos. No tiene identidad personal, biografía o de cualquier otra manera. No tiene un solemne momento fundacional, originario, del que la memoria pudiera constituirse garante y guardián al mismo tiempo. Fin de la cita. La memoria de la voz lírica está truncada. Ya no tengo memoria para el nombre del árbol, semilla tallada. Y por lo mismo, no hay garantía o seguridad en la rememoración de dicho instante, sino más bien evidencia de lo que puede desprenderse del recuerdo, que lo que puede desprenderse del recuerdo es inseguro, ficticio, en cuanto es ficcional. Lo cierto, más oscuro. Simultáneamente, dicha memoria del pasado infantil es una memoria que es estructurada desde dos posibilidades. El recuerdo del hablante lírico y el recuerdo de los que pueden contar que pueden contar lo que eran los adultos cuando la voz poética era una niña. Cuando divago y pregunto, háblame de aquello. Porque como explica Brouwer, una de las formas de confirmar los acontecimientos pasados es por, cito, la vía intersubjetiva, comparar nuestros recuerdos con los de los demás. Este integrar de la voz poética, veremos, no es una búsqueda del origen fundacional capaz de brindar seguridad en cuanto a quién es o de dónde viene, sino una interrogante que evidencia la fragmentariedad e inestabilidad del relato de la vocación del pasado infantil y de ese mismo origen. Asimismo, Pantin elabora una escritura que parte de una conciencia genealógica de su historia personal. Cito, la historia genealógica dirigida no tiene por meta encontrar las raíces de nuestra identidad, sino al contrario, empeñarse en disiparla. Fin de la cita, Foucault. Lo que pone en escena Yolanda Pantin, según la lectura que de la genealogía hace Foucault, es la discontinuidad que franquea su pasado personal y que empaña las raíces de la identidad. Una imagen recurrente en ambos poemarios, decía que había trabajado también Los Hornos, de la épica del padre, es la casa. Sin embargo, no es la casa que simbólicamente se compone de la sabiduría y por lo tanto representa las propias tradiciones, sino una casa que desconstruye las tradiciones familiares. La casa de la infancia de Turmero no es una referencia nostálgica a la casa que podría significar el origen, la tradición como sostén y seguridad garantizada al reconocerlo, sino por el contrario, una alusión constante al miedo. En Casa o Lobo leemos, siempre, siempre había en los pasillos, en los corredores, en cada una de las columnas, había en el zaguán una mirada, un miedo acongojado. Esta casa que parece surgir del recuerdo de la voz poética como memoria involuntaria, esta casa surge despacio en el agua de la lluvia que caía por los muros y olía a hierba y a todo eso. Es la representación del recuerdo del miedo del niño ante el mundo de los adultos y también del reconocimiento del espacio infantil como aquello que ha quedado desprendido de la percepción adulta del yo lírico, de su presente. Dice la voz poética, nos entran por los ojos letanías cuando la noche reluce en candelabros, la mesa y la plata dispuestas. Ellos tan vestidos y uno en la puerta rogando de la lluvia por fuera de los muros, la cal y los espejos. Se confirma en estos versos la lectura que hace Makovsky a propósito de pensar la memoria también como una herencia, en cuanto ésta equivale a un inventario de, cito, sentidos, emociones, fantasmas, secretos y lealtades que preceden al individuo, con la cual tendrá que refundarse para encontrar entre esos materiales, con ellos o contra ellos, su propio proyecto, su lugar en el mundo. Fin de la cita. Una vez más, la identidad se establece en un confluir de discontinuidades. En esta casa se amontonan los fantasmas, dice la voz poética. La palabra fantasma, como según Coromina, proviene del latín fantasía, que significa aparición, espectáculo, imagen. Y en este sentido se relaciona con la noción de recuerdo, en cuanto imagen que está en lugar del ausente y que no puede sino volver. La naturaleza del fantasma es particular en cuanto se percibe como si estuviera regresando, cuando en realidad nunca estuvo.
es siempre imagen de una ausencia. Y en los versos de Yolanda Pantin, los fantasmas parecen tener una doble función. Actúan como representación en cuanto están nombrando algo que ya no está, y simultáneamente cuestionan la transparencia de la herencia familiar. Cito un fragmento de Yolanda. Irrumpen en los muros, las cavernas y espantan. Uno destila de abrir huecos y piensa, estático, benigno, a esa cueva le pesan los estribos, los bronces, las cosas aquellas puntiagudas de tanto escondidas, de tanto embrujadas, de tanto aparecer y desaparecer, como si cualquier cosa todos los días. La casa es sustituida aquí por la cueva. La tradición se da paso entonces a lo que tradicionalmente suele simbolizar la caverna. Según Cirlot, lo continente, lo cerrado, lo oculto. De esta forma, sus paredes constituidas por la herencia familiar se hacen pesadas. La tradición no es lo que aporta la certeza, sino la carga del secreto. En el poema que sigue leemos, aparecen ellos de tantos siglos en las espaldas. La mención a los siglos parece aludir a esa herencia que se refiere Makovsky. La herencia inventario, que la voz poética intenta reconstruir desde su cama. Se recuestan en mi cama. Simultáneamente, estos versos parecen una puesta en escena de cómo esta voz poética recuerda. Se siente en el aire de la casa un vaivén de hamaca desaparecida. Uno persigue de la sala hasta el patio el eco de la risa, el rebote de las paredes, las ganas contenidas de abrazarlas en cárceles de rodillas, tan señores. Se entiende a partir de estos versos cómo la memoria no es concebida como repetición del ausente, sino como un proceso con el que se lleva a cabo la rememoración. Así, sigo. La imagen de la hamaca desaparecida, desde este enfoque, puede pensarse como el recuerdo, como aquello que viene al presente, pero que ya no está. Ha desaparecido en cuanto objeto físico y solo nos guarda una imagen. El segundo verso no alude al recuerdo pasivo o a la imagen que viene, como la de los primeros fantasmas que se recuestan en su cama, sino por la reconstrucción que el yo lírico hace. El hablante poético persigue las risas, trata de alcanzarlas, pero no puede. Solo son eco, es decir, un vago rastro que queda de algo que fue, pero que ya no es ni puede ser, y que se percibe débilmente de la misma manera como solo puede ser el relato de la memoria. Por último, el recuerdo y la vocación confluyen en la reflexión retrospectiva. La voz poética dice, le entra a uno deseos de irse entre los muros, pegado a las paredes, la calle, el polvo, siguiendo huellas hasta los hornos altísimos, mas nunca abrirán troneras de tanta aldabas en las puertas del patio. El adverbio nunca nos permite aventurarnos a afirmar que la voz poética tiene conciencia de que la memoria es relato y por tanto se halla construyendo sus recuerdos. Así pareciera que el sujeto poético se halla reflexionando sobre el funcionamiento de su propia memoria. Hay una conciencia de que esas imágenes son solo eso, imágenes, y no hay manera de volver a ellas. Lo que percibimos como volver a ellas al momento de recordar es en realidad una constante primera vez, porque lo que se construye cuando uno vuelve atrás no estaba antes. Es el producto de la relación presente-pasado, de una demanda del presente que desencadena una relectura del pasado. Por otro lado, la casa no es solo imagen o el recuerdo de ese lugar en el que la voz poética pasó su infancia, es también metáfora de cómo el recuerdo y la vocación producen la reflexión retrospectiva. Largos corredores me cercan, dice el yo poético. Los corredores que circundan al yo lírico actúan como el recuerdo que emerge y confronta al sujeto para permitirle forjar su identidad. Una identidad sustentada en la herencia familiar, entendida como stock que le permite al sujeto fundar su propio proyecto, en este caso específico, a partir del rechazo de los elementos que la conforman. Oscura certeza de mirarme en el fondo. Y desde este enfrentamiento, reconocer una herencia y un origen problemático. Este heredero amenazado, esa identidad fragmentada, se testimonia a partir del relato del pasado de la voz poética, que dice, el último cuarto del pasillo donde una figura crece y multiplica, el del antes niño o sabio de palabras se cruza la cara con barro, un hombre lo hiere,
persigue a salto de bestia, levanto a ratos persianas, afuera es un vértigo con rigor de espejo. La vocación del pasado le devuelve al yo lírico, al yo poético su imagen, una imagen múltiple que da vértigo, que es un origen incapaz de proporcionar seguridad. Me sobrevive el más cerca, el que tiene mi nombre y juega a morir como un zarpazo hacia adentro. La retrospección además se vuelve introspección, zarpazo hacia adentro, y permite reconocer el abismo insalvable entre el adulto del presente y el niño imagen que perdura como los fantasmas. El fantasma de la infancia que ya no es posible experimentar, sino como la presencia de una ausencia que perturba el presente. Habráse visto niños de estatura muy quieta, de piernas cruzadas, de pequeño animal, lobo de siempre, el ojo que brilla. La imagen del yo lírico como heredera de ese conjunto de fallas se relaciona con el lobo, primera alusión al título del poemario, y que parece indicar en ese juego reflexivo entre la casa, sinónimo de seguridades, y el lobo, que en la tradición simbólica aparece como guardián. Se desordenan las significaciones, la casa es incapaz de resguardar de los temores, y el lobo es el animal que inspira miedo, el de los cuentos de hadas que sucumbe a su víctima, y no la loba madre que protege a Rómulo y Remo. En otras palabras, en la construcción casa-lobo hay una duda explícita que se representa entre dos figuras y que pueden interpretarse como esas capas variadas a las que hace referencia Foucault y que aquí se presentan como inestabilidad. Cito, la búsqueda de la procedencia no fundamenta, al contrario, agita lo que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido, muestra la heterogeneidad de lo que imaginábamos conforme a sí mismo. La mirada retrospectiva funda la incertidumbre que en los versos de Panti se enuncian como oscuridad, de donde los recuerdos emergen como débiles evocaciones. Sitio oscuro donde salen de noche los fuegos fatuos. Y sin embargo, podríamos pensar que hay una necesidad del yo poético por fingir una identidad homogénea, por esconder la certeza de lo heterogéneo. La lectura de otros versos puede hacer que una respuesta afirmativa surja a la interrogante. Este disimulo es una crítica a quienes quieren ver en la herencia memorística su origen certero. En los poemas de Yolanda Pantin no predomina el engaño o la necesidad de creer que hay un origen uniforme sobre el cual podemos volver cuando nos haga falta y que nos procure una identidad estable, fija. Las personas, como algunas, son ovillos de sí mismas recogidas del viento, habitan las casas más profundas. La persona asociada con el desorden o el enredo en forma circular, ovillos, nos invita a pensar en una identidad compleja, y la casa profunda tiene relación con la casa caverna o casa cueva de los versos anteriores, que está lejos de ser ese refugio de la memoria uniforme y estable. Esta inseguridad que subyace en el origen se ve también referida desde la herencia memorística, que no es otra cosa que mirar los basamentos de la identidad. Cada uno tendrá su propia raíz bajo el cuello y cada quien tendrá su mano al bajar la cabeza. Cada uno tendrá su propia identidad, raíz, fundada en los recuerdos heredados, que siempre son, como argumenta Ricoeur, a propósito de la memoria personal, singulares, y por lo tanto consolidan su origen que, cito, lejos de ser una categoría de la semejanza, permite separar para ponerlas aparte todas las marcas diferentes. Fin de la cita, Foucault. Por ello, en el reconocimiento de las desviaciones, el yo se afirma como entidad perdida en esas divergencias. A veces padecemos como hojas pequeñas y la palabra amor se me antoja línea de escupir. Esa hoja que podemos imaginar perdida o ignorada entre miles de otras, la persona dentro de esta herencia familiar de vivos y muertos, de vocaciones del pasado y percepciones en el presente, se reconoce sola. Porque uno se está solo y la piedra donde existo es mi vasto territorio. En este roce, Dios el hueco de gastarnos. Porque uno está solo en el lugar o estancia o salto de pie en el vacío, dice la voz poética. Esto, junto a la referencia a un Dios, podría decirse certeza
vacío, nos invita a pensar en esa identidad que se enfrenta a los elementos de la memoria y se descubre no solo escindida, sino abandonada dentro de dicha herencia, perdida ante el reconocimiento de la fragilidad de dicho legado. Gracias. Bueno, gracias, Kira, por ese texto. Creo que va a dar tiempo, ojalá, de hacer algún comentario posterior, después que todos participen, todas participen. Muchas gracias por esa imagen de la casa. Gracias a ustedes. Y de esos primeros textos de Yolanda. Voy a presentar ahora a alguien que conozco casi la mitad de mi vida, que no es muy larga, pero es significativa que casi la mitad de mi vida conozco a Vanessa Hidalgo, que además de colega, es amiga de tantos años. Vanessa es egresada del Pedagógico de Caracas como profesora y después hizo la maestría de literatura latinoamericana ahí mismo en el Pedagógico. Recuerdo que su proyecto de investigación en aquel momento fue al principio conducido por Harry Almela, que tenía que ver con la manera en que se presentaba el amor y el amor con herencia todavía, el amor cortés en las poetas venezolanas. Vanessa emprendió en ese momento una investigación que la llevaría a recorrer a varias poetas venezolanas sobre la manera en que presentaban el amor en sus textos, en algo que ella llamó la coreografía amorosa. Vanessa, además de profesora e investigadora, es poeta también, es poeta y ganó un premio hace años en la Universidad Simón Bolívar, un premio que había para jóvenes estudiantes universitarios, y Vanessa es activa como poeta, sigue dando recitales, sigue perteneciendo a talleres, y hay un nuevo grupo donde ella pertenece, donde se propone también escribir sobre la herida y sobre el dolor, acompañada con la poeta María Gabriela Rosa. Pero de eso no voy a hablar hoy, de su poesía, sino de la poesía de Yolanda Pantin, y cómo ella ha leído ese discurso amoroso en algunos textos de Yolanda. Bienvenida, Vane, a este espacio. Te escucho y te escuchamos. Bien, buenos días. Bueno, buenas tardes, perdón. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. También me estoy conectando desde el celular porque estoy en Chacao y ha habido mucho intermitencia con la luz, la electricidad. Bueno, sí, como muy bien mencionó Rafael, este, yo tengo años meditando en torno a lo que es la poesía amorosa, la cual pues se le ha prestado atención para la realización de antologías. Sin embargo, poco se ha teorizado al respecto. Entonces, el tema amoroso, a pesar de que ha pasado bastante tiempo desde el momento en el que yo comencé con esta investigación, sigue ocupándome y sigue inquietándome, porque hay diversas maneras de decir el amor y por eso es que esta presentación, que no sé si están viendo en este momento en la pantalla, creo que compartí pantalla, se titula Decir amor en la poesía de Yolanda Pantin. Bueno, comienzo diciendo que Jacobson define la poesía amorosa desde una construcción lingüística. La poesía amorosa se construye a través de un código que cumple doble función. Una función emotiva designada por un yo que muestra sus emociones y la función conativa que parte de un tú. Toda esta configuración está determinada por verbos, pronombres, nombres, deícticos. Tradicionalmente la poesía lírica está relacionada con lo subjetivo del poeta, lo que piensa y siente el poeta. Sin embargo, la percepción que apreciaba yo para el momento de hacer el análisis de estas o la lectura de estas poetas, yo veía que el poema no es
no construye a quien habla, o sea, no construye a su autor, sino que construye a un tú, es decir, a quien se dirige el poema. Y esto, pues, a partir de una teoría de la que habla Martin Broda, acerca de la poesía lírica. No es la poesía hablando de sí mismo como poeta o como voz poética, sino hablando del otro, a quien va dirigida esa poesía. Bueno, se dice que la poesía lírica desde siempre ha sido mayoritariamente poesía amorosa. En ella el planteamiento del tú es la del deseo, la búsqueda del otro, en lugar de una pérdida originaria, como nos decía Lacan. Así, el deseo procede de la ausencia, ella es quien hace que yo busque, entre comillas. Es decir, la poesía amorosa, pues está escribiendo desde o está hablando desde ese tú que está ausente. La poesía amorosa occidental se asentó fundamentalmente en la configuración de un tú al cual se le dio nombre, pero también representación. Y ese tú fue siempre femenino. La tradición que estudia Martín Broda en el 2011 es la de una figura ausente e idealizada. Por ello, nos interesa ver en la poesía venezolana cómo ellas construyen y dan nombre a su objeto de amor, es decir, al tú, al hombre, en la mayoría de los casos. Esta construcción tradicional fue cambiando con el tiempo. Hoy la forma de nombrar es otra, hay cambios registrados en el imaginario de cómo se construyen los contenidos de los géneros, cómo me represento como mujer y cómo yo represento al hombre. No todas las poetas lo representan igual. Es un problema de contexto, pero también de postura estética. Así lo demuestran las pioneras en Venezuela, María Calcaño, Enriqueta Arbelola Riva, Ana Enriqueta Terán y Luz Machado. El amor y su correlato, según nos dice Almela en el 2008, son temas que enuncian en la literatura retomando diversos tópicos: el conjuro, la nostalgia, la pasión carnal, el abandono, la distancia, la ruptura. Varía pues es el momento que vive cada autor y la forma como éste la cuenta. Infinitos serían entonces los tópicos que giran en torno a lo amoroso: el amor imposible, el amor en el presente, el amante y el amado, el amor como una guerra, el amor perdido, la búsqueda del amor, etc. Y como ya se ha dicho en las distintas antologías de poesía amorosa en Venezuela, estas posturas frente al tema se definen claramente. Ahora, la propuesta de las mujeres al escribir sobre el amor se acerca a lo inédito. Vamos a encontrar entonces a poetas, no solamente Yolanda Pantis, sino también a María Auxiliadora Álvarez, a Maritza Jiménez, hablándonos desde lo abyecto, de lo terrible del amor, de su inexistencia, o también de la convivencia en pareja, o a una Luz Machado, hablando también del desamor desde la casa, de la ausencia en el hogar y en la cotidianidad. Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres, en su libro El hilo de la voz, nos dice esto que encabeza el texto como epígrafe. Si trazáramos un mapa temático de la escritura de mujeres en Venezuela, obviamente que el de las relaciones entre los géneros aparecería en los primeros lugares, lo que constituye una característica extendida en muchas literaturas. Cierro cita, esto fue en el 2003, uno de los libros más celebrados de Yolanda y Ana Teresa Torres, porque recogen las voces femeninas. Esta forma de hablar acerca de su experiencia como mujer con el otro tiene una explicación que hasta ahora solo Margarita Russotto y Yolanda Pantin junto a Ana Teresa Torres en su libro El hilo de la voz se han detenido a ver. Según Russotto, la literatura escrita por mujeres en Venezuela debe examinarse como un discurso a dos voces que encierra una historia dominante y una silenciada. La dominante se refiere a la visión del hombre en relación con la experiencia de la mujer, el cual desde su mirada interior ha cobrado parte del imaginario de la poesía venezolana. La historia silenciada, según Russotto en 1993, es la que ha vivido la mujer en el seno familiar hasta su experiencia como amante en diferentes épocas. No en vano, mucha de la poesía escrita por mujeres a principios del siglo XX se acercaba tímidamente al tema del amor y de la sexualidad, haciendo uso de imágenes alusivas a la naturaleza que en el fondo buscaban manifestar el deseo de la mujer y su experiencia como amante. Tal es el caso de algunas poetas como Ida Gramco, Elizabeth Schwann, Enriqueta Arbela, entre otras. Una vez que Russotto propone esta lectura desde lo dominante hacia lo silenciado, no se puede seguir viendo la
poesía desde la producción de escritoras venezolanas en el siglo XX como hasta ahora se ha hecho. Habría que dejar en claro que la lectura de estas obras no se diferencia solo en la manera como la mujer cuenta su historia, sino desde un discurso que va marcado por su género y en consecuencia por la experiencia y la época que les ha tocado vivir. Puesto que la literatura no tiene género, la dificultad para el trabajo de esa poesía no es precisamente el enfrentamiento hombre-mujer, como que hemos visto en la crítica hasta ahora, sino la percepción del mundo y su abordaje. Ahora, ¿cómo ve Yolanda Pantin el contexto amoroso? ¿Desde cuál contexto lo ve? Bueno, Yolanda Pantin, como muchos de ustedes ya lo saben, formó parte del grupo Tráfico en los años 80, al lado de Miguel Márquez, Rafael Castillo Zapata, Igor Barreto, Alberto Márquez y Armando Rojas Guardia. Este grupo nace de los integrantes del taller Calicanto, quienes se vieron motivados en desarrollar un proyecto ideologizante y estético cónsono con una perspectiva crítica del mundo que apuntaba a la tradición de izquierda intelectual en Hispanoamérica. Así, a principios de la década de los 80, Tráfico afianzó una polémica que cuestionó el papel del intelectual en la sociedad venezolana de entonces. Estas personas que acabo de nombrar, escritores, entre ellos también a Laura Antillano, contaron pues con el espacio que les ofreció el papel literario del Nacional para discutir las necesidades de una opción estética válida para esa década que se contextualizará en una Venezuela que, entre comillas, reclamaba la urgencia de decir al país hacia la indagación sobre sí mismos, hacia el cuestionamiento de las nuevas promociones literarias de las cuales formaban parte y hacia la necesidad de buscar un rostro que los identificara, reflexiones que posteriormente desembocaron en el parricidio generacional promovido por la publicación del manifiesto Tráfico, hoy recordado por su paródico de introducción, Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Esto lo dice Vázquez en el 2009, cierro cita. Según asume la crítica, esta reacción contra la nocturnidad, la brevedad y el discurso de los poetas antecesores al grupo Tráfico no es bien aceptada por todos los integrantes. Algunos de ellos optaron justamente por lo breve, otros se fueron por tendencias ontológicas, constructivistas o cinéticas y otros prefirieron continuar con su culto a la noche. Yolanda Pantin aportó a la producción de Tráfico las especificidades del discurso poético escrito por las mujeres de esa época, además de incorporarse a la discusión crítica que tuvo lugar al comienzo de esa década promovida por Armando Rojas Guardia en torno a la poesía de su tiempo. Sin embargo, Pantin se aleja de las tendencias estéticas de Tráfico y forma un estilo que, según Harry Almela en el 2008, define en gran parte la obra de Pantin, donde están presentes los temas comunes en la poesía venezolana. La infancia, como muy bien lo dijo en la ponente anterior, el telón de fondo del paisaje, el amor, tratado sobre la cercanía dolorosa y de la distancia estética del poema en prosa y el de verso preciso están al servicio de una voz que habla desde la nostalgia y el padecimiento. La intertextualidad, la ausencia del centro de estas personas, la reflexión acerca del oficio de escribir, el deliberado goce ante la mezcla de elementos provenientes tanto en la realidad como de la literatura, la nocturnidad y la ausencia de veneración ante la poesía como objeto artístico son los rasgos centrales de la escritura de Yolanda Pantin, según Almela. Terminó la cita. A pesar de la evidencia de trascendencia de la poesía de Pantin en la literatura venezolana, en su momento, hace unos 15 años, había una escasa atención académica que hasta ahora, pues, que ahora, pues, ya hemos visto que ha trascendido mucho más y que hoy muchos conocen a Yolanda por su maravillosa obra. Ya, un segundo. Ok. Si nos detenemos en el análisis de la poesía amorosa escrita en Venezuela, encontraremos el grado de Petrarca, Dante o Cervantes, un hombre que canta a una mujer que está presente en su pensamiento, en sus sueños e incluso más allá de la muerte. Esta casi nunca le corresponde, el poeta sufre, ama, se queja de las desavenencias de la vida, pero el amor le resulta igualmente la salvación. Entonces, se podría decir que la poesía amorosa venezolana está marcada por el dolor y la ausencia del otro, la imposibilidad e incongruencia del amor, la no correspondencia de los amantes y paradójicamente la felicidad de amar a otro. Pero la construcción de este código también interviene la mujer. En el siglo XX ya se ha dicho, comienza a generar una lista interminable de mujeres que no solo hablan del amor imposible, del amado ausente, generación a la cual pertenece Yolanda Pantin. Las poetas añaden a lo que los hombres dijeron una concepción dolorosa e irremediable del amor. Esta no es la de la salvación, se acerca hacia la mujer a una realidad que le tocó vivir desde siempre. Los esposos juntos pero ausentes, el hombre en casa pero en silencio, el marido en la cama inerte.
En este espacio del amoroso, Yolanda Pantin, maestra de la ironía y la crítica, pone de relieve el descontento de las mujeres que viven en una sociedad burguesa en la cual algunas de ellas aún permanecían en casa dándole los cuidados pertinentes a su marido y a sus hijos. La visión de Pantin con respecto al amor es la de algo que yo construyo desde mi imaginación. Deseo y amo, pero no está. Ese otro inexistente está en Correo al Corazón, 1985, libro de donde hice la selección para hacer el análisis. Bueno, no se ve mucho porque estoy desde el teléfono, pero este es uno de los poemas de Yolanda y dice, escribir sobre el amor, los ojos claros de Verona, poesía eres tú, imaginar una ciudad invisible como ella, reflexionar sobre la muerte y la fotografía, ser fiel y atento a todo lo que en ella se niega suspicazmente, tácita y oblicua, recordar sobre todo que aquello que se ama no existe. En este poema, la autora le hace un guiño a Verona, la ciudad invisible, donde los amantes se encuentran y combaten por la realización del amor, donde Shakespeare construyó la pareja que por antonomasia representa el amor imposible. Además, conversa con Becker, un poeta circunscrito dentro del romanticismo, que también nos hablaba del amor desde la ausencia, la pérdida de la felicidad. Y finalmente advierte que aquello que se ama no existe. Esta poesía propone el concepto del amante como otro invisible, como un ser que no es, pero que representa el concepto central de su texto. Es el lugar de la cosa, diría Broda en 2006, del otro absoluto, del sujeto que hace esperar la plenitud y al mismo tiempo lo afirma como imposible. Estos objetos de la lírica amorosa no solamente se colocan en el lugar de la cosa, sino que son como transparentes ante ella, disimulando su escasa realidad. Como en casi todo el correo del corazón, se ofrece el mismo planteamiento de la soledad, la ausencia del esposo, el silencio que cunde a la mujer en la noche, el vacío de ese otro en la vida de la mujer, de la cual habla también Hani Osot, que no es el físico, es la presencia que no se percibe, la soledad interior que también se denota más tangencialmente en el poema de Pantin. Voy a acostarme contigo, voy a cerrar los ojos, voy a dormir. Correo al Corazón de Yolanda Pantin es un poemario que muestra la caída irremediable, la apuesta a un viaje de regreso hacia el paraíso perdido que opera hacia la fatalidad. Pantin habla de una mujer sola, aburrida del hogar, el del supermercado, se refiere a cualquier mujer que suspira, recoge el cabello en el hueco de la nuca, aspira a la axila del que ama o desea desesperadamente. La mujer que va al cine sola y llora su desconsuelo, su estruendosa tragedia cotidiana. Una mujer sin fuego, sin vida, sin alma, pero también del otro que está ausente como un poema de amor, el que no ha llegado nunca, el que no es cierto, a un marido que siempre llega tarde, da las buenas noches y bosteza. Eh, bueno, además de Pantin, también ella va a hacerle un guiño a otras poetas de su contexto, de su generación, entre ellas a María Auxiliadora Álvarez, porque tanto en la obra de María Auxiliadora como en la de Pantin se habla de olvidos, de miedos, de omisiones y de una relación tormentosa con el otro. La experiencia del parto, la reclusión de la mujer en el hospital, la exposición de su intimidad, sostiene ante el otro una actitud de indignación, de dolor y de rabia. La existencia de un hombre responsable de su maternidad que lo hace aborrecerlo, etc. Por otro lado, Pantin también coincide en la obra con Hani Osot y la misma Álvarez desde su experiencia como mujer a quienes le tocó vivir en una sociedad que mantenía al margen la presencia femenina en los espacios sociales y culturales, no de la manera radical como nosotros lo podemos pensar, puesto que ellas estaban en el espacio público, pero sí de alguna manera hacen denuncia de ello. Una sociedad que les permitió decir lo que no pudo Enriqueta Arbeloa Riva o María Calcaño, como dice Margarita Soto, la silenciada. Ya se ha dicho pues que la construcción del objeto amoroso a partir del ideal que se forja en la mente del amante no es un tema nuevo. Ya lo decía Broda, la figura del amado se convierte en solo el nombre, puesto que este no existe. Su presencia se le debe a la designación del nombre, como lo hiciera Petrarca con su Madonna Laura, Dante con su Beatrice o el Quijote con Dulcinea. Esta tradición del nombrarse queda en la necesidad trovadoresca del hombre de tener una dama a quien dedicarle su proeza de alabanza.
En el caso de la poesía escrita por mujeres, esta relación es posible de manera inversa, mujer-hombre, y puesto que mujeres y hombres son distintos por lo biológico y lo social, la poesía tiene un tono también distinto. Recordemos también que la ausencia del amado, la idealización del sujeto amado, son propias del siglo XX, ni lo trajo la modernidad, no lo son. Ya Sócrates lo anunciaba, cada hombre escoge así un amor según su carácter, lo hace su Dios, lo levanta una estatua de su corazón y se complace en galanarla, pero para rendir la oración y celebrar su misterio. Gracias a la revisión que hace Inés Quintero hace de la presencia de la mujer en la historia de Venezuela, se puede ver cómo los esposos, al mejor estilo de Odiseo, se iban a la guerra, dejaban a sus mujeres solas. Ana Teresa Ibarra, esposa de Antonio Guzmán Blanco, vivió las penurias del marido ausente. En la espera de los hijos también esperaba. Este ejemplo le hace un guiño a lo literario. Sirve para ilustrar cómo la ausencia, el vacío del amor en la poesía y en la convivencia es una constante y ha sembrado el descontento de algunas mujeres que se atrevieron a decirlo y hasta hoy han escuchado. Bueno, estos textos que están acá son también extraídos de Correo del Corazón. En la danza del amor, bueno, como dos gotitas de polvo que el viento maneja a su antojo y van por la vida girando su danza sin sentido, una detrás de la otra sin tocarse, a veces rozando una sola motita de polvo, una cosa apenas liviana que el viento lleva a su antojo, danza al amor girando dos idénticas motitas, una detrás de la otra y sin tocarse. Y bueno, finalmente, pues también en tragedia cotidiana, la ruina de Troya también es una evidencia, o se hace evidente, eso de de la soledad de la mujer que siente a pesar de estar en pareja o de convivir en pareja en un hogar, tal como lo hemos descrito hasta ahora. La reflexión a la cual yo termino, con la cual yo me caso, es pues la idea de que eh, era una voz distinta que hablaba acerca del amor. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que realmente estos son poemas de amor o de desamor. En definitiva, Yolanda, a través de la ironía, juega muchísimo con la cruda realidad de que el amor es una construcción de la sociedad que se instala en nuestro cerebro y digamos que le resta romanticismo, el romanticismo que hasta ahora le hemos dado al concepto del amor. Gracias. Hola, hola. Bueno, gracias, Vane. Ya escuchando, bueno, dentro de un momento comentaremos entonces la intervención tuya, también la de Kira. Ahora me toca presentar a Gina, que soy afortunado también a conocerla hace muchos años, pero no he sido afortunado de escucharla nunca dentro de un salón de clase, porque cuando entré en la Simón, ella no estaba por ahí, y después cuando regresé, ella, bueno, no estaba y nunca tuve el beneplácito que mucha gente me ha dicho que son sus clases en la universidad. Pero hemos compartido en otro espacio. Bienvenida de nuevo a este programa que adelanta la Universidad de los Andes. La otra ocasión estuviste hablando de Miguel Bestrini. Para quienes no conocen a Gina, bueno, Gina tiene una labor múltiple, polifacética. En el orden, bueno, es poeta, fundamentalmente también es, ¿verdad? Tiene una obra poética extensa, además sus títulos, volviendo a leerlos acá, me encantan algunos de sus títulos, ¿verdad? La casa de Pizarro Duro, aquí bueno, hay uno que me encanta, que es uno de los primeros textos que ella publicó y que ganó un premio en el año 95, Entre objetos respirando. Entonces, su obra poética es, ya se ve que prolongada en el tiempo y que ha sido reconocida, premiada, pero además el trabajo como crítico. No te voy. Rafael. Te congelaste. Ay, sí, se nos congeló Rafael. Bueno, si Decirlo. yo tengo tu presentación, Gina.
creo que voy a continuar porque Rafael ha sufrido un congelamiento tecnológico. Em, ay, bueno, voy a seguir con la reseña que yo tenía aquí de Gina, que posiblemente es distinta. Me voy a concentrar en sus obras publicadas. Es autora en obra Ontología de la Poesía Venezolana Contemporánea, 1983-2008. Este libro se publica en 2008. De El Verde Más Oculto, Antología Poética de Fabio Morábito en 2002 y Adriático 2021. Es coautora junto con Antonio López Ortega y Miguel Gómez de Rasgos Comunes, Antología de la Poesía Venezolana del siglo XX, publicado en 2019. Y una mención especial es que Yolanda ha traducido, Gina ha traducido a Yolanda al italiano. No voy a pronunciar la obra, seguramente ella nos comentará algo de esto. Te dejamos entonces con tu exposición, Gina. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por participar en esta iniciativa de difundir la obra de las escritoras venezolanas. Y bueno, he tenido la suerte de haber sido convocada tanto para hablar de Milló Bestrini como hoy para hablar de Yolanda Panti. Bueno, voy a hacer una mínima referencia al hecho de que Yolanda Panti constituye sin duda alguna es una de las escritoras a las que más le he dedicado desde hace mucho tiempo, y quizás una de las razones es que uno de mis temas de investigación a lo largo del tiempo ha sido la memoria familiar y específicamente el concepto de la herencia y la pregunta por cómo se hereda un legado. Y sobre eso tengo dos libros, uno que se titula Escribir hacia atrás, herencia, lengua y memoria, y otro que se llama La soberanía del defecto, herencia y legado en América Latina. Y en ese segundo libro hay un texto sobre Yolanda, y también he seguido escribiendo sobre su obra, si bien lo que más me ha interesado de toda su vastísima obra es toda aquella que se refiere a este tema, que está presente desde el primer libro, Casa do Lobo, y que después de algunos poemarios a los que ha hecho referencia Vanessa, como por ejemplo Correo del Corazón, que es un libro, pienso yo, muy vinculado al grupo Tráfico, pero no es una constante en el sentido de los temas que allí se trabajan, de lo que es la obra completa de Yolanda. Y en ese sentido, la presentación que voy a hacer hoy está muy en diálogo con la primera que hemos escuchado, porque tiene que ver específicamente sobre Casa do Lobo y sobre otro poemario de Yolanda que se llama País. En este momento, si bien las temáticas siguen siendo las mismas, desde un ángulo que tiene que ver más bien con pensarla a partir de la figura de lo vegetal, del árbol genealógico, de la raíz, en un libro que es solo sobre poetas venezolanas y que tiene que ver con la figura de la escucha y con la figura de la naturaleza. Bueno, voy a empezar. El trabajo se llama Huérfana en mi propia sangre, el país de Yolanda Pantin, y tiene un epígrafe que le escuché a Yolanda en un reciente seminario que hizo la editorial Eclepsidra, que se titula Claves de Autor, y la invitada de esas claves de autor fue Yolanda. Y ella dijo una frase que voy a utilizar como epígrafe, que es: somos de nuestros patios. En la poesía venezolana, la pregunta por la pertenencia y el origen ha conformado una tradición que ha hecho de la casa... Cuando le llegue el wifi me avisa para no... Voy a comenzar nuevamente. En la poesía venezolana, la pregunta por la pertenencia y el origen ha conformado una tradición que ha hecho de la casa un topos de indagación poética para pensar la construcción de subjetividades y cuerpos a través de la memoria familiar y la relación afectiva con el espacio íntimo y doméstico.
De esta estirpe de poetas sobreloicos que puntúa el siglo XX y XXI venezolano, Yolanda Pantin se distingue por tener un conjunto de libros como Casa o Lobo, 1981, Épica del Padre, 2002, País, 2007, 21 Caballos, 2011, Bellas Ficciones, 2016, Lo que hace el tiempo, 2017, El Dragón Protegido, 2021, que exploran y reescriben la pregunta por el origen, el legado, la estirpe, y buscan volver a casa con la poesía, para poner el oído en sus secretos y fantasmas y buscar una lengua capaz de decir lo incomprensible e indecible enquistado en su relato. Voy a formular una pregunta y voy a hacer referencia a dos fragmentos que escribí en un texto muy poco académico que está publicado en la revista Poesía de la Universidad de Carabobo y lo publiqué hace pocos meses, que tiene estos fragmentos y los voy a utilizar como para iniciar el análisis. Se regresa a casa, cómo se vuelve a la raíz. Hay otro fragmento que dice, en toda raíz hay un lobo al acecho. Regresar a la casa es reconocer su aullido, escribirlo es heredar. Y el tercero, escribir la casa es algo que no sabemos, lo imposible del lenguaje. Entonces, bueno, a continuación me voy a referir a dos de los libros que mencioné, que desde mi perspectiva conforman un núcleo de variaciones desde el año 81 hasta el 2021, donde Yolanda Pantin se hace las preguntas que acabo de mencionar. Casa o Lobo traza el recorrido por la memoria familiar desde un presente luctuoso y oscuro, como una forma de regresar al pasado desde la distancia de quien reconoce la presencia de una sombra siniestra en su propia sangre y la necesidad de hacer cuentas con los estragos, injusticias, ruinas que la historia familiar ha producido. Una suerte de autobiografía poética de una heredera que al trazar una semblanza fragmentaria de su infancia muestra la tensión existente entre el tiempo del juego, la risa, la imaginación, los abuelos, los caballos, y un nuevo tiempo que quiebra el anterior y pone al descubierto el rostro de la casa producto del destrozo y la pérdida. Casa o Lobo es el primer poemario de Yolanda Pantin y además aprovecho para decir que también me parece que a diferencia de las obras primeras, que muchas veces son más tentativas en lo que pudiera ser el corpus de una autora o de un autor, me parece que Casa o Lobo es uno de los libros más difíciles de Yolanda. Sigo pensando, después de todo lo que he escrito, que ese libro y 21 Caballos, desde mi lectura, son libros desafiantes y con una apuesta de escritura compleja. El Casa o Lobo es el primer poemario de Yolanda Pantin que inaugura un proyecto literario que se ha actualizado con la publicación de los libros que acabo de mencionar. Y es un conjunto de textos que busca contar una ficción de origen a través de fragmentos en prosa poética que ponen en escena las líneas de fuga que merman el tejido familiar, dando cuenta de sus opacidades. Un libro que funda un lugar para desentrañar su falla, el daño irreparable por venir, como si la única posibilidad de la poesía fuese poner al descubierto el quiebre del origen, que es también el quiebre de su capacidad de nombrarlo. El título del libro plantea una oposición entre dos términos que aluden a universos de sentido diferentes. Esto lo mencionaba Kira hace poco. A la casa como lugar de abrigo, seguridad, protección, se le opone el lobo, animal salvaje que vive en el bosque a la intemperie. Pero a lo largo del libro, la separación, oposición que la O, Casa o Lobo nombra, se vuelve espacio de trance y tránsito que saca la casa de su estabilidad y función organizadora del orden familiar y la arrastra hacia afuera, desarticulando su función. La casa deviene lobo porque hay algo en ella de inasimilable, que se escapa de la lógica de la estirpe y que se abre paso en medio de los rituales familiares. Algo que saca a la familia de su orden para arrastrarla hacia una zona animal
que pone en peligro su forma y su lengua. La memoria de la infancia se desplaza entre la gracia y el abismo, la raíz y el infierno, el juego y el mal, la caza y el lobo. Un entrelugar donde lo familiar y lo siniestro, lo seguro y lo aterrador forman parte de la misma genealogía familiar, como tensión entre pertenencia y pérdida, cobijo e intemperie, seguridad y violencia, orden y caos. Las dedicatorias del poemario a mis hijos Efraín y Jimena y a la memoria de la Hacienda San Pablo se refieren a dos instancias de pertenencia del yo poético: la continuidad de la sangre y una posesión perdida por otro, como lugar extraviado que la poesía convoca desde un presente donde su esencia y la necesidad de hacerse cargo de lo que queda de él desencadenan el poema, que vuelve atrás, lejos, no con la confianza de restituir su relato, sino más bien para mostrar la sintaxis desmantelada de su fábula, la imposibilidad de un retorno al principio que no implique el hallazgo que hay que confrontar, aceptar, incluso en su dimensión incomprensible. Se trata de una escritura que regresa al lugar de origen, en la Hacienda San Pablo, en la casa grande y pequeña, al jardín, al establo, a los hornos donde se secaba el tabaco, para evocar mediante una lengua hermética escenas de una comunidad fundada en la sangre, en el trabajo de la tierra, en la cría de caballos de carrera, en los rituales domésticos, en el respeto a los mayores y en el juego de los niños. Lo que la poesía evoca es una alta condición de antaño, una identidad heredada, la pertenencia a una clase que perdió su lugar y sus condiciones de existencia. Un sitio propio que permanece solo en la palabra que lo nombra y lo restituye como aquello que me fue desprendido. Volver mientras tachamos, dice el poema. Como si el regreso al pasado implicara su tachadura, lo que supondría al mismo tiempo su cancelación y conservación. No se puede volver atrás sin trastocar el lugar al que se vuelve e inscribir en él el testimonio de la misma imposibilidad de regresar. En este sentido, regresar a la infancia significa reconocerla como negación y pérdida que borra aquello que le subyace, mostrándolo y a la vez ocultándolo. Pero esa tachadura no niega lo poseído, sino lo muestra en su condición residual. La pertenencia a una estirpe no consiste entonces en la preservación de un tiempo y un espacio tal como fueron en el pasado, sino en el hacerse cargo de esa tachadura que lo atraviesa, de esa ruina que vuelve el relato ilegible. El origen no es un punto fijo que asegura un principio, sino un lugar oscuro que opaca la certeza de la procedencia. La poesía permite mirar lo más adentro, la profundidad, que se abre en la casa y que la voz poética debe incorporar a su lengua, asimilando al animal que habita su memoria. Casa o Lobo es un libro que recorre las entrañas de la casa para revelar la existencia en su interior de una vida clandestina en los espacios de la biblioteca, el comedor, la cocina. Hay otro lado de la casa donde se abre paso un rastro a ras de suelo, que la poesía en taberna, lo decía Kira, habitada por murciélagos, un lugar donde se mete el monte desvalijando la intimidad familiar, un fantasma que llena la casa de presencias inquietantes. La casa deja de ser entonces un espacio de reconocimiento y seguridad para convertirse en una cueva siniestra de murciélagos que rompen el cuerpo familiar y poético. Cito: uno siente por dentro golpes de pico y pala. Los labios para nombrar la casa se quiebran como botijas en algún sitio que nadie sabe. Esos labios que escriben el origen también escriben su quiebre. El quiebre de la lengua que prueba y comprueba su misma dificultad de decir la pertenencia. En este sentido, Casa o Lobo vuelve a la casa, a la memoria familiar, para reconocer que solo el aullido puede nombrar sus quiebres. País, el otro libro al que me voy a referir, del 2007,
se puede leer como una actualización del primer libro de Pantin. Y quería aprovechar, yo estoy en Bogotá, y quería mostrar que la editorial Frailejón, que es una editorial alternativa muy bella, que hace libros con portadas también en tela. Esta es una de las portadas de País. Existen varios colores y bueno, yo compré esta como para que la vean, que es muy linda. Y además es como un pequeño país, también táctilmente hablando. País se puede leer como una actualización del primer libro de Pantin, en el que la casa se vuelve país. La genealogía familiar se vuelve la genealogía nacional. La herencia individual, la colectiva, para leer, a partir de la crisis política y económica venezolana, la pérdida radical de cualquier posibilidad de habitar y pertenecer. Si en Casa Lobo la casa constituye un espacio cerrado, un mundo íntimo, replegado en sí mismo, concentrado en su linaje y a la vez amenazado por presencias siniestras que perturban el habitar de la familia, en País hay una mirada que desde el epígrafe, no soy yo quien te engendra, son los muertos, un epígrafe de Borges, pone de manifiesto la necesidad de la heredera de asumir el lado oscuro de su legado y responder por la violencia de aquel lobo que forma parte de la estirpe. Aquí la heredera, que habla en nombre de los suyos, sabe que el origen y el legado que la fundan están marcados por la violencia y que testificar por el pasado implica necesariamente la extrañeza de ser huérfana en mi propia sangre. La historia de la casa y de la nación están atravesadas por un mal, un daño, un crimen, intestinos de los que hay que hacerse cargo. Hay que reconocer la falla de la propia sangre para comprender la historia nacional. Nadie se salva del señalamiento que viene del pasado y que la lectura de sus archivos revela. Todos somos culpables de la historia y del tiempo que habitamos. Hay de parte del yo poético la voluntad de mirar entre las rendijas del archivo familiar aquellos legajos que esperan revelar un dictado insospechado del pasado que lo pudieran poner en peligro. En este sentido, se trata de un poemario donde la lengua poética quiere una flexión política en la medida en que propone una contramemoria del país, ajena al relato épico y glorioso de la historia oficial y que pone al descubierto las fisuras de la fábula identitaria como parte fundamental del legado nacional. Al igual que el cuerpo familiar zanjado por las huellas del lobo, también el cuerpo del país está lacerado por la violencia del presente que actualiza la barbarie del pasado. La poesía construye un paisaje desolado y en ruinas, donde el pasado y el presente se mezclan y se confrontan, donde la genealogía familiar y nacional se miran frente a frente y se reconocen una en la otra, donde las guerras federales, los héroes de la independencia, las haciendas de tabaco, los caballos, los ancestros, la esclavitud conviven junto al deslave de Vargas, la ciudad, el Sambil, los motorizados, el ejército, la violencia urbana, el presidente, el miedo, la pobreza, la precariedad. Este paisaje roto, este país roto, este desastre de país que los poemas van perfilando, parecieran decir, cito, vayan buscando como cualquiera los restos para recomponer sus cuerpos con sus pedazos, como un modo de señalar la imposibilidad de darle un relato ordenado a un tiempo lleno de fracturas insalvables. Responder por ese otro devenir de la nación implica asumir la existencia de documentos de barbarie en el seno del propio apellido. Un daño intestino, la sombra siniestra que en la infancia recorría los pasillos de la casa, perturbando todo intento de pertenencia y que ahora se expande e invade el paisaje nacional, haciendo de él un cuerpo en carne viva, donde las palabras que lo nombran duelen y se duelen. País propone un contrarrelato de la nación sin pretensiones de linealidad cronológica, sino a través de una trama de imágenes desconectadas cuyo conjunto arma una versión de la historia que insinúa el secreto fundador de la nación. Se trata de desmontar un relato, de pensar el país a partir de citas desconectadas que se relacionan de forma arbitraria y que enuncian una contramemoria.
Lo que hace entonces la poesía es hilar la trama de ese relato en el sentido tanto de tejer como de enredar, mediante un complot en contra del discurso histórico oficial para poner al descubierto los engaños y manipulaciones al que éste recurre para legitimar su versión del pasado, para señalar los legados más inconvenientes y dolorosos, los más inhumanos e inaceptables. La voz que habla en este libro se distancia de la retórica altisonante de los discursos oficiales y sospecha de sus estrategias para legitimar la versión más conveniente del pasado. No se trata de entender la historia nacional como un enfrentamiento entre bandos, sino por el contrario como una misma contienda donde todos son responsables del cuerpo desmantelado del país. A través de poemas, breves diálogos, reescrituras de documentos, citas, fragmentos, frases sueltas, giros del habla coloquial, venezolanismos, recuerdos, viajes, mitos, rituales del campo, referencias a la geografía local y a la historia colonial e independentista del Caribe y de Venezuela, Pantin arma una idea de país con una memoria por sus propios legados y ruinas. No se trata de pensar el país desde el mito ni tampoco desde los legados monumentales sobre lo que la nación se ha fundado, sino desde las herencias más difíciles de asimilar, las que conforman el mal de archivo y suelen ser silenciadas, las que exigen un mayor esfuerzo hermenéutico para ser interpretadas. En País, el sujeto poético hace inventario de sugerencias y asume una mirada política que lo lleva a interpelar el presente venezolano y desde allí revisar el pasado. El primer paso que la heredera da en su intento de rememoración y en su búsqueda de buscar los secretos del cuerpo familiar es revisar el archivo de su propio apellido para rastrear los secretos del origen. Como otras familias venidas de las islas francesas del Caribe, sus ancestros eran colonos de Martinica, dueños de plantaciones de azúcar y de esclavos. Ante este legado inaceptable y bárbaro, el yo poético se declara otra vez huérfana de mi propia sangre y plantea el desacomodo que causa no encontrar un sitio que la resguarde de mis despóticos fantasmas coloniales. Frente a esta intemperie radical, su respuesta es asumir una palabra responsable que asuma la barbarie que atraviesa la propia estirpe. Cito: yo no sabía que había tanto odio bajo esos samanes. Nunca se cerraron las heridas, que cada quien dé su testimonio, yo ofrezco el mío. Yolanda Pantin, en Casa Lobo, escribe su pertenencia al patio, a ese patio que es casa y país y que está enterrado en uno mismo. La poesía entonces para mirar adentro, para escuchar lo inaudible de un mandato, para volver a empezar desde la raíz. Muchas gracias. Buenas. Estoy aquí. Rafael, volviste. Hola, estoy de nuevo aquí. Casualmente tú que ibas a hablar del país y aquí se va la luz y la conexión se pierde. Entonces, iba a comentar que yo pensaba que ibas a hablar de otra cosa antes de la presentación y me pareció tan oportuno que hablaras del país. Pero bueno, cosas de la vida, sí, me quedé sin conexión. Aquí, de este lado de la ciudad, empezó a llover muy fuerte y cosas que no deben suceder, pero sucede. Se pierde la conexión y otras cosas más. Yo voy a abusar unos 10 minutos para decir algo, ya que tú hablaste de esa orfandad y hablaste del país, que me pareció, bueno, lo que escuché ya al final, muy interesante, muy brillante. Quiero decir algo que yo quería preparar, pero no tuve el tiempo para escribir. Y que no quiero pasar esta oportunidad para decirlo, que el 10 de agosto en la librería Cálatos se hizo un recital de poetas venezolanos, ¿no? El 10 de agosto estaba muy reciente y todavía sigue reciente, el 28 de julio, y varias poetas leyeron.
algunos textos de toda su trayectoria. Yolanda escogió leer un libro que se llama Poemas Huérfanos, por cierto, ¿verdad? Ese libro, Poemas Huérfanos, es un libro editado en la Liebre Libre en el año 2002. En el año 2002, la Liebre Libre publica este libro y ella, ese día 10 de julio, 10 de agosto, decide leer algunos poemas de este libro. Y eso fue para mí y para todos los que estábamos ahí un impacto muy fuerte, los textos que ella leyó, que fueron producidos, o bueno, y que fueron recopilados en textos hace más de 20 años, 22 para ser exacto, pero son producidos en otra época. Y quedé yo con esa sensación un poco de Yolanda en ese momento oportuno, que sigue siendo todo este tiempo oportuno, pero ese 10 de agosto, cuando había tanta desesperanza, en el ambiente de la lectura, ella toma estos poemas. Algunos de ellos incluso están grabados en Calato, para hablar del país, para mostrar textos que ya habían sido escritos hace 20 y pico de años. Y hay algunas cosas que evidentemente yo quisiera escribir en ese próximo texto, pero es oportuno aquí, que era un poco pensar esa relación que Gina lo ha hecho entre lo familiar, ¿verdad? Haga Yolanda de un grupo de artistas en los 80 que fue fundamental, de escritores como Tráfico y Guaire, en un momento crucial del cambio del país, y cómo ese grupo de los 80 de escritores que perteneció a una generación brillante, pero que también perteneció a una generación que estaba viendo como el transformar de un país, ha dejado un legado de ese momento histórico, de un cambio tan brutal en nuestra historia reciente. Y como parte de esa generación ha dejado testimonios en textos fundamentales. Y yo recuerdo ahora nada más los libros de Igor Barreto, ¿verdad? Por ahí hay un texto fundamental de Igor sobre el país, ahora lo borré de acá, pero de esa generación está Yolanda, evidentemente, con el libro que tú comentaste, que es País. Está Harry, con una trilogía fundamental que comienza con Patria Forajida y que se extiende con 2 textos, uno de ellos póstumo. Está además Armando Rojas Guardia en otro libro crucial, que es el de Patria y País y otros poemas. Patria y otros poemas, el de Igor Barreto se llama La sombra del apostador, y está el libro País del año 2007. Del año 2007. Y cómo todos estos poetas de esta generación dejaron un testimonio y han contribuido con esta visión que tú has dado exactamente del país, un país que ha cambiado tanto y ha dejado testimonio de esas cosas, de esos cambios. Cómo Yolanda toma Poemas Huérfanos el día 10 de agosto y muestra ese libro casi que premonitorio, ese libro de alguna manera donde yo todavía quisiera ver que los poetas siguen siendo de alguna manera proféticos cuando enuncian algunos registros de lo que es el país. Sí. A pesar de lo que, ¿sí diga? Pensaba que era Marisol. A pesar de lo que Platón haya dicho hace milenios de que el poeta está excluido de la república, bien sea porque lo que dice es falso o sus enseñanzas no son productivas, creo que la labor de Yolanda y de estos poetas ha sido fundamental para imaginar otra patria. Incluso yo la sensación que me llevé el 10 de agosto fue la sensación no solamente de cuál era la función de un poeta hoy en esta república, sino además del sentir
sentido profético que de alguna manera tenía los textos leídos por Yolanda esa tarde. Y voy a leer uno solo, ¿verdad? Que se llama La sombra del Guayacán, que es del libro Poemas huérfanos. A la sombra del Guayacán se llama el poema que ella leyó. Y dice, estábamos en el jardín unas personas conversando como últimamente lo hacemos acerca del país. Comentábamos la decisión de Javier, alguna ilusión en medio del desastre que crecía. Fue entonces cuando se escuchó por encima del terreno y de la casa todo y del pueblo un ruido como de grandes pájaros que se batían sobre nosotros. Lo vimos al caer alrededor de donde estábamos, a la sombra del Guayacán. No le vimos el rostro, pero sí escuchamos con claridad la voz que nos decía, solamente hay que tener fe. Ella leyó dos o tres poemas y uno de ellos tenía que ver con el exilio, ¿verdad? Otro tenía que ver con el terror. Y yo me pregunté esa tarde, cosa que tú de alguna manera has respondido, cómo se ha construido esta imagen del país fuera de los espacios del poder y fuera del espacio de la república, ¿no? Y en estas escrituras donde además Yolanda ha contribuido, también la voz que le dio Harry a la voz de la poesía y el estudio que estaba haciendo Harry y otros sobre libros fundamentales sobre el lenguaje y el lenguaje nazi y la voz de Víctor Kempler, por ejemplo, que era uno de los estudios que Harry estaba haciendo en los últimos años. Y un poco ver cómo esa voz poética se oponía a la voz del poder, ¿verdad? Y cómo construía un imaginario que no era propiamente el histórico, pero sí era un imaginario interesante. Por supuesto que hay una imagen de terror, ¿verdad? Hay una imagen profética y hay una imagen de esperanza. Y termino diciendo esto porque esto me lo tomé yo un poco porque creo que es la oportunidad, un poco la reflexión que dejé. Cuando leyó el 10 de agosto este poema Huérfanos, me quedé pensando en la orfandad de este libro y cómo todo este libro puede ser una orfandad desde muchos sentidos. La orfandad evidente de poemas sueltos que van quedando y que no terminan de convertirse en un poemario, pero que terminan después, al final, por invitación del editor, a formar parte de un libro. La segunda orfandad, una orfandad que evidentemente el libro estaba mostrando del desgarro familiar íntimo que ya se veía venir. Y la tercera orfandad era la orfandad de estar en de alguna manera, una editorial que construyó desde el espacio marginal y recopiló algunas grandes poetas y que hoy ni siquiera está viva, ¿verdad? No solamente porque haya muerto Harry, sino porque editoriales como esta desaparecieron. Esos poemas huérfanos a mí me han quedado un poco acompañando en este sentido las últimas semanas y cuando me tocó hoy presentarlas a ustedes, dije, bueno, algo tengo que decir sobre este libro, que yo creo que es crucial, que la misma Yolanda cuando lo leía decía que ella se un poco la sorpresa de conseguirse cosas aquí que ella había escrito hace tantos años. Y termino con el poema ese de esperanza, porque ella terminó con un poema un poco de esperanza, a pesar de que habló de destierro y de exilio, como algunos poetas hoy están escribiendo, como hace poco publicó Ada Salas un poema sobre el destierro terrible, un poema titulado Guiria, y también Eleonora acaba de publicar algo sobre eso, Jonais Lemos, o sea, que el destierro que nos acompaña ya estaba un poco presente en este libro de hace 22 años. Pero ella terminó con este poema, y con esto quiero terminar mi abuso de intervención, que dice, todo el mar es nuestro. Y el poema se lo dedica a Rosa Alice Franco. Criaturas de la mano de la musa, casi madre,
van los mudos, van hacia el bramido sin saberlo, en fila, ordenados incluso. ¿Quién diría como niños dispuestos a desobedecer? Los hay, caminan hacia el ruido, aterrados, que hacen las olas al romper. Vengan, no atiendas al rugido ni a la zoología, horripilante como navegantes de otros tiempos en Portugal. Sean valientes, no le teman al frío de este casi invierno bestiario. El mar fue nuestro, poetas, no lo hemos perdido. Y así terminó ahí ese recital que todos sentimos tan cercano. Gracias a ustedes tres por sus intervenciones. Yo no estoy viendo bien, ya sin luz y con el teléfono, pero quería abrir un espacio, Marisol, si está por ahí, para un poco Sí, estoy aquí. recopilar las líneas estas que se han ligado alrededor de la obra. Muy oportuno, evidentemente, tu visión país, sobre todo con tanta gente afuera. ¿Ok? Y esa imagen que tú dices Rafael, construyendo. Sí, te escucho. Rafael, quería a propósito de todo lo que dijiste, también pensar que la obra reunida de Yolanda Pantin hasta el año 2011 se haya recopilado, o sea, el título que Yolanda le da a su obra reunida es País. Es decir, País es el título de un poemario del 2007, pero la obra reunida tiene como título País. Y entonces recuerdo la presentación de este libro en Lugar Común hace mucho tiempo y yo tuve la suerte, digamos, de presentar este libro y justamente hablábamos de cómo por la situación que nos ha tocado vivir tanto a todos los que estamos afuera, los que están adentro, cómo una obra se termina convirtiendo en el lugar de pertenencia. Es decir, la recopilación de la poesía de Yolanda también pudiera tener esa referencia a la pertenencia, como si el país posible fuese como, además hay una gran novela que tiene ese título, Portátil. O sea, esa idea del país portátil que terminó siendo una condición también para los que están afuera. Entonces, bueno, tenía el libro en la mano y me pareció, Sí. además está el hueso pélvico como imagen, que es el título también de otro poemario marcadamente político de Yolanda. Y bueno, las referencias que se pueden hacer a ese símbolo. Bueno, gracias. Ahí te voy a dejar un poco, Marisol, como para ordenar si hay preguntas, porque desde acá es más difícil para mí, pero algunas intervenciones, ¿no? Los que deseen participar pueden colocar sus intervenciones en el chat o pueden solicitarlo levantando la mano o directamente, como somos pocos, desconectar su micrófono y participar. Si alguna de las ponentes quiere añadir algo más a partir de estos comentarios últimos que se han suscitado, Vanessa o Kira quieren agregar algo más que se les quedó en el tintero, estamos en el espacio para hacerlo. Bueno, yo voy a aprovechar de preguntarle a Gina por cómo ve ella la proyección de Yolanda Pantin hacia el exterior como poeta venezolana. Yo sé que se han hecho algunas traducciones, pero seguramente tú tienes más información sobre cómo se están desarrollando esos esfuerzos divulgativos de la obra de Pantin. Sí, ya. Sí, estoy. Bueno, creo que sin duda alguna
Yo estoy en Bogotá, estoy en la Universidad Javeriana desde hace 8 años, y justamente cuando llegué aquí en el 2016, supe que la editorial Javeriana, que tiene una colección de poesía, tenía entre los títulos a publicar en el 2017 Bellas Ficciones de Yolanda. Entonces digamos que la primera edición de Bellas Ficciones fue colombiana. Sucesivamente la editorial Eclepsidra volvió a publicar Bellas Ficciones hace, no sé si fue creo que casi que fueron simultáneas la de Clepsidra y la de la Javeriana. Por otro lado, pienso que seguramente la publicación de la obra reunida de Yolanda, quitando el libro que se publicó en Visor, Lo que hace el tiempo, el hecho de que haya salido en pretextos indiscutiblemente dio una visibilidad en Europa que no sé si se tenía antes de que saliera este libro. Yo hice la traducción hace mucho tiempo al italiano de Los bajos sentimientos. En ese momento elegí ese libro porque me pareció más accesible para traducirlo y no porque fuese el libro que yo quería traducir. Creo que si yo hubiese podido elegir y me hubiese sentido a la altura de esa traducción, hubiese hecho la traducción de Casa o Lobo, que insisto y considero que es un libro difícil de traducir si lo leemos en español, por lo tanto, mayormente difícil si lo quería pasar a otra lengua. Por lo que yo he podido ver en experiencias que he tenido en otras universidades de América Latina, yo diría que el nombre de Yolanda Pantin y de Igor Barreto, que además fueron compañeros en tráfico y entre ellos son muy amigos, son como las dos voces de la poesía venezolana contemporánea que más resonancia tienen. Y aquí en Colombia, ambos, y Yolanda en particular, también creo que la oportunidad como venezolanas, también Luz Marina que está aquí, de estar en otro país, es también la oportunidad de difundir y darle visibilidad a nuestra literatura. Entonces, en lo posible también se intenta eso y justamente acabo de mostrar esta edición en Frailejón de País, que también tiene hay otro libro, otro título de Yolanda, que es un diario, también muy bellamente publicado, que tiene además hay como un facsimilar de su firma y del título del diario, que también se publicó y se presentó en la Feria del Libro del año 23. Entonces, bueno, creo que está teniendo la resonancia que sin duda merece. Yo considero que es de las 10 poetas más importantes de América Latina. No tenemos comentarios o preguntas en el chat. Si alguien quiere participar, yo le daría la palabra a Rafael para que cierre este coloquio en torno a la obra de Yolanda. Y me queda agradecer a las 3 ponentes por las excelentes aportaciones que han hecho, por apoyar este esfuerzo de visibilizar la obra de las escritoras venezolanas y agradecer a Fania, quien por razones de conexión y de electricidad no nos ha podido acompañar, pero que siempre está muy pendiente de este esfuerzo. De hecho, este seminario está auspiciado por la fundación que ella dirige. Les recuerdo a los participantes que la próxima actividad corresponde a Ifigenia por estar cumpliendo 100 años y para esa actividad vamos a tener lecturas de fragmentos de la novela por parte de los estudiantes de la maestría y 2 excelentes ponencias en torno a la novela. Agradezco a todos por habernos acompañado y los dejo con las palabras finales del profesor Rafael. Bueno, Disculpa, Marisol, aló. ¿sí? Disculpe. ¿Alguien quiere hablar ahí? Sí, no sé por qué mi manito no se levanta. Cassandra. Disculpe. Cassandra, te Em, escuchamos. Sí, yo tenía una pregunta porque de alguna manera, bueno, yo estoy trabajando Yolanda Pantin, estoy iniciando un doctorado también
y la tomé a ella porque, bueno, por las razones que hemos visto a lo largo de esta conferencia. Pero yo quería preguntarles a todas las ponentes, un poco, este es mi punto de partida para pensar. Yo estoy preguntándome acerca de cuál es la voz particular de mujer, o sea, qué se puede encontrar uno de la mujer en la literatura escrita por Yolanda Pantin, ¿no? En la poesía. Y no me estoy refiriendo a los roles, que hemos hablado un poco sobre el amor, la relación familiar, la relación con la herencia, con la historia, con su país, sino como algo que más bien suele escaparse, ¿no? Y mi hipótesis es que hay algunas imágenes como justamente el lobo, como algo de lo salvaje, del brillo, de la mirada, de la voz poética, que apunta hacia eso innombrable femenino, digamos, ¿no? Solo quería lanzar eso a ver si se les ocurre algo y me pueden ayudar. Sí, Bueno, no sé. dale, Gina, por favor. Eh, eh, Sentimientos, sí, bajos bueno, sentimientos. Ajá. eh, no, creo que pudiera tentativamente responder la pregunta, ¿cuál es el nombre de de la persona que Cassandra, formuló la pregunta? Cassandra. sí. Sí, Cassandra, mucho gusto. Lo que pasa es que si bien hay o sea, yo diría que las referencias que puede haber, tú hablaste del lobo, o sea, yo pienso que la poesía de Yolanda Pantin siempre está cerca de tocar un secreto que también es algo que no se puede decir, algo que no se puede traducir en un sentido de representarlo. Y eso que no se puede decir asume diferentes figuraciones en su obra. Específicamente lo femenino, por ejemplo, hay mucha referencia de Yolanda a la madre, digamos, esa suerte de figura, que es también la figura del saber, es la figura de aquella que guarda como la memoria del pasado. Pero yo diría que lo femenino en Yolanda no está tan encarnado propiamente en la figura de la mujer, sino en esa dimensión de lo misterioso, de lo secreto, de lo herido, que yo diría que transversalmente cruza toda su obra. Quizás en los bajos sentimientos y también en la quietud, eso se pudiera observar con mayor, con mayor énfasis. Pero creo que es una cosa muy difusa. O sea, no hay, por eso digo, Correo del Corazón, también hay un poema famosísimo de Yolanda que es Vitral de Mujer Sola. Allí pudiéramos decir que está la mujer en escena, pero yo diría que lo femenino al que tú aludes es una cosa mucho más sutil y mucho menos representable, que tiene que ver más con el orden de lo opaco, de lo difuso, y habría que rastrearlo como con cuidado, pero no sé si te ayudo porque Sí, sí. pudiera revisar y pudiéramos conversar posteriormente y quizás elaborarlo mejor. Si Muchas quieres te dejo gracias. mi correo electrónico. Sí, por favor. Bueno, si hay alguna otra persona que haya Ok, lo voy quedado a por ahí anotar acá. pendiente, sí, María Barajas. Pues si alguien se quiere conectar y decir, creo que tenemos unos minutos, ¿verdad, profe Marisol? A ver, Rafael, tenemos creo que una pregunta en el chat. sí. Muy interesante Ah, eso que dice China sobre lo secreto, lo herido en la poesía de Pantin. ¿Sería como lo inconfesable, lo que no se puede decir? Pregunta María Barajas. Sí.
Eh, lo acabo de leer, María Josefina, ¿cómo estás? Que no te veo. Creo que se trata de lo inconfesable, de lo intestimoniable, como si hubiese algo en la memoria que, que no se puede, que no se puede revelar y que queda allí como oculto sin que se le pueda dar una simbolización con el lenguaje. Creo que se trataría de eso. Y en realidad, cuando yo estaba reflexionando sobre estos temas, por supuesto, al trabajar la herencia, entre otros materiales de lectura, leí Los espectros de Marx de Derrida. Y en ese libro, justamente, Derrida lo que hace es plantearse cómo la cultura y la filosofía occidental ha heredado el marxismo. Y en esa reflexión sobre la herencia, justamente él dice que el heredero, cuando se confronta con un legado, es como si el legado le preguntara, léeme, esto es textual, léeme, serás capaz de ello. Entonces, escribir sobre la memoria familiar o sobre la herencia sería también enfrentarse con un desafío que implica que heredar es también quedarse con esa dimensión de lo inconfesable, de aquello que no se puede testimoniar. Y vivir tratando de mantener en vida la herencia a pesar de que uno no la pudo interpretar, no la pudo entender. Y me parece que es un poco una línea de la obra de Yolanda. Bueno, muy interesante, Gina. Ahora, cómo eso que no se puede decir adquiere palabra, ¿no? En la poesía o en cualquier texto, evidentemente, ¿no? Está el juego entre el límite de lo intraducible, lo innombrable y la posibilidad de llevarlo, ¿no? Bueno, tú tienes un texto que se llama La trama intraducible, ¿no? Un poco eso, la casi imposibilidad de llevar al texto estas experiencias, no solamente de la herencia, bueno, evidentemente de la herencia en este caso, pero la marca de... Bueno, yo tengo que despedirme en esta semioscuridad. Ha sido siempre un placer escucharlas a ustedes. Yo, Muchas por gracias. supuesto, yo le agradezco a Marisol mucho estas actividades, porque siempre uno no sabe el lector último o el espectador último que tenga, ¿no? No solamente es el momento de todos los que están conectados, sino que ahora es una botella lanzada a ese espacio de la internet y ahí muchas personas llegarán a lo mejor a la poesía de Yolanda por caminos de este tipo. Les agradezco a cada una de ustedes sus lecturas, su manera de acercarse a Yolanda y les deseo que sigan en esta labor, ¿no? Que hace tanta falta de leernos, de interpretarnos, tanto desde adentro, desde aquí, como desde afuera, como está haciendo Gina y otros tantos profesores o investigadores escribiéndonos desde afuera, interpretándonos desde afuera. Marisol misma, que está en México, bueno, le agradezco este espacio. Yo no hago más que desearle lo mejor a todos los que están aquí y el próximo encuentro ya sabrán por las vías adecuadas cuándo será. Lo mejor para ustedes y bueno, un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.